Mi abuelo nunca habló de su tiempo en la guerra. Ojalá hubiera seguido así. ¿Cuánto sabemos de nuestros abuelos? Me refiero a cuánto sabemos realmente de ellos. Puede ser fácil olvidar que los miembros de tu familia, ancianos, marchitos y a menudo sabios, tuvieron vidas mucho antes que nosotros. Eran niños con sueños, adolescentes con romances juveniles y adultos jóvenes que intentaban encontrar su lugar en el mundo. Me resulta difícil pensar que mi brusco abuelo Leonid pudo haber sido joven alguna vez, pero lo fue, aunque nunca habló de ello. Decía que no le gustaba centrarse en el pasado porque el pasado ya pasó. Solo importa el futuro, y debemos centrarnos en avanzar, no en retroceder. Fue por esta razón que cuando murió mi abuelo, comencé a darme cuenta de que realmente no sabía nada sobre él. Obviamente sabía que era ruso, y que estaba orgulloso de serlo. Sabía que había trabajado como aprendiz de carpintero, antes de unirse al ejército soviético. Y sabía que había dejado el ejército y se había mudado a Finlandia para trabajar como trabajador de muebles. Finalmente, conocería a mi abuela aquí y sería padre de 6 hijos, incluida mi madre. Viviría el resto de su vida aquí en Finlandia, y fue un abuelo cariñoso conmigo y con todos mis primos. Pero cada vez que intentábamos hablar de Rusia y, especialmente, de su tiempo en el ejército, se mostraba distante. Bromeaba sobre cómo nunca había sido un gran tirador e inmediatamente intentaba cambiar de tema. Incluso mi madre no sabía nada sobre su tiempo en el ejército, salvo el hecho de que había sido dado de baja debido a una grave herida sufrida en batalla. En los últimos años de su vida comencé a notar cambios en él. Se distraía y se quedaba aturdido por cosas al azar mientras murmuraba en ruso en voz baja: «Déjame en paz, bestia». Cuando se lo mencionaba, lo achacaba a la vejez, pero yo podía notar que algo no iba bien, como si algo dentro de él se hubiera roto. Nunca supe qué era. Mi abuelo falleció hace unos años y se llevó sus secretos a la tumba, o eso creía yo. Todos recibimos algo en su testamento para recordarlo. Mi primo Timu recibió sus palos de golf, mi tío León recibió su BMW M3 de 1990 y yo recibí su balón de fútbol, que había sido firmado por el equipo de fútbol soviético de 1960 que había ganado el campeonato europeo. También me dejaron una pequeña caja fuerte. Dentro de la caja había algunas fotos antiguas de mi abuelo con poco más de 20 años mientras estaba en el ejército, algunas de sus medallas, que desmentían sus afirmaciones sobre su mala puntería, y un sobre viejo. Dentro del sobre estaba una nota que había sido escrita muchos años atrás, pero que todavía estaba en buenas condiciones. La nota me dio todas las respuestas que había buscado durante tanto tiempo, pero después de leerla supe exactamente por qué mi abuelo nunca había hablado de su tiempo en el ejército, y comencé a arrepentirme de haber preguntado. Lo que sigue es la nota en su totalidad escrita por mi abuelo y traducida por mí. Si eres aprensivo o tienes una visión optimista del mundo, te sugeriría que no sigas leyendo. Ojalá no lo hubiera hecho. Los bosques son lugares míticos y misteriosos. Los humanos los amamos tanto como los tememos. Tememos lo desconocido que se esconde en ellos. Nos quedamos a salvo en nuestros castillos de ladrillo rojo, en medio de junglas urbanas, dejando los bosques a bestias míticas invisibles, camufladas por el follaje del bosque, que acechan a cualquiera lo bastante estúpido como para entrar en sus dominios. Estábamos bajo ataque. Nos habían tendido una emboscada mientras nuestro equipo de exploración de 5 hombres avanzaba hacia una aldea abandonada. O eso creíamos. El grupo estaba formado por el sargento Tukarov, un hombre mayor con una melena plateada y un bigote tupido; Alexander, un siberiano corpulento con la cabeza rapada y músculos de piedra; Borja, un hombre delgado y algo nerd con un corte de pelo estilo cortina y gafas grandes y circulares; Yuri, nuestro novato de 19 años con cara de bebé; y yo, un ruso común y corriente y estereotipado con el pelo corto y una barba tupida. En el pueblo nos esperaban varios finlandeses, perfectamente escondidos por el terreno nevado. Se hicieron notar con un único disparo desde un par de cientos de metros de distancia, directo al cráneo de Yuri. Antes de que su cadáver sin vida pudiera desplomarse en la nieve, el sargento Tukarov
Nos gritó que retrocediéramos y salimos disparados por el mismo camino por el que habíamos entrado bajo un monzón de fuego finlandés. Durante la retirada, recibí un balazo en la pantorrilla que me dejó momentáneamente tirado al suelo nevado. Pero una mezcla de adrenalina e instinto de supervivencia me ayudó a levantarme y cojear hacia los árboles cercanos con mis compañeros. Nos adentramos en el bosque hasta que encontramos un área adecuada para descansar durante la noche. Desenrollamos nuestros sacos de dormir y encendimos el fuego. Borja ayudó a cauterizar y vendar mi herida. Con la distancia entre nosotros y nuestros enemigos, podríamos relajarnos aquí con seguridad hasta el amanecer. O eso pensamos. Que el alma de Yuri descanse con sus antepasados, proclamó el sargento mientras levantábamos nuestras cantimploras de vodka en honor a nuestro camarada caído. Debemos matar a estos cabrones por lo que nos están haciendo. Cada vez que nos retiramos escupen a la madre patria, gritó furioso Olixander mientras afilaba un cuchillo con una piedra redonda en la mano. Baja la voz. No podemos alertar a nuestros enemigos sobre nuestro paradero, y gritar así seguramente nos expondrá, aconsejó inteligentemente Borja, mientras limpiaba sus gafas circulares con una hoja y su saliva. No me hables con condescendencia, Borja, o haré que te arrepientas, respondió Olixander. Te recomiendo encarecidamente que te sientes, camarada, ordenó el sargento. Borja tiene razón. Debemos permanecer en silencio hasta el amanecer, y luego podremos regresar a la base. Es demasiado peligroso ahora mismo. Borja siempre tenía razón, y Olixander siempre estaba enojado. Eran hechos, y no iban a cambiar ahora. Olixander casi había golpeado a Yuri justo cuando comenzaba nuestra misión de exploración. Yuri se había parado idiotamente sobre los talones de Oleg mientras lo seguía detrás. Esto hizo que Oleg se enojara y comenzó a gritarle obscenidades a Yuri, mientras lo sostenía por ambos cuellos. El sargento tuvo que intervenir como siempre lo hacía y calmar a Oleg. Liberó al novato de su agarre y le advirtió que tuviera cuidado. Poco sabíamos lo que nos depararía el futuro inmediato. Yuri parecía aterrorizado cuando Oleg lo agarró, y esa mirada no abandonó su rostro hasta que una bala entró en él. Me agradaba Yuri. Sentarme en el suelo del bosque pensando en él, ahora comenzaba a molestarme. Habíamos perdido a muchos camaradas en esta guerra, pero había comenzado a desarrollar una relación con Yuri en particular y confiaba en él a mi lado en el campo de batalla. Me había dicho que su esposa Yana estaba embarazada de su primer hijo. Habló de su emoción por convertirse en padre y de sus esperanzas de que cuando la guerra terminara, podría terminar su tiempo en el ejército y regresar a la granja de su padre, ya que trabajando allí era donde realmente era feliz. Es triste que el joven nunca regresara a la granja, ni sostuviera a su hijo en sus brazos. Me entristeció pensar en Yana, que ahora tendría que criar a ese niño sola. Estaba triste por sus padres. Ningún padre debería tener que enterrar a un hijo, pero debido a esta guerra, muchos padres tendrían que hacerlo. ¿Qué es eso de ahí?, preguntó Borja. ¿Qué?, respondí. Allí, a las 4 en punto, parece que hay algunas luces intermitentes o un insecto o algo así. Sí, ya lo veo. Veo las luces, proclamó Oleg. Todos podíamos verlo. Luces fluorescentes brillando en el bosque, que por lo demás estaba completamente oscuro. Era difícil distinguirlo desde la distancia, pero parecían ser múltiples plumas de colores que fluían hacia afuera desde un centro definido. Las plumas cambiaban intermitentemente entre todo tipo de colores brillantes y vibrantes. Era tan hipnótico que nuestra conversación cesó por completo. Era difícil averiguar qué era, pero tenía que ser un animal o un insecto de algún tipo. Fuera lo que fuese, Oleg no iba a quedarse esperando. Comenzó a caminar lentamente hacia las luces, sin hablar, solo pavoneándose hacia adelante como si estuviera en trance. «Soldado Zirkov, vuelva aquí», ordenó el sargento, pero fue en vano. Oleg continuó marchando hacia las luces. Cada paso era otro desafío hacia el sargento. «Olixander, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí», gritó, pero una vez más cayó en saco roto. Finalmente llegó a las luces y las miró fijamente, con una leve sonrisa en su rostro habitualmente ceñudo. Lentamente levantó el brazo y extendió la mano para tocarlas.
Una vez que lo hizo, salió de su aturdimiento. Se volvió hacia nosotros y su sonrisa se ensanchó. «Parece lana de oveja, camaradas», gritó hacia nosotros, más como un niño que como un soldado de la madre patria. La sonrisa, sin embargo, duró poco, ya que mientras Oleg continuaba frotando las plumas, se reveló a qué estaban conectadas. Una gran bestia de color gris claro que había sido camuflada por su entorno como un camaleón. La bestia era enorme, de al menos 2 metros de altura. Tenía ojos hoscos de color rojo rubí y una cara de hocico largo como un oso. El exterior de su hocico plagado de colmillos de marfil como agujas. Tenía 6 extremidades grandes, 2 piernas del tamaño de un tronco de árbol y 2 brazos largos con garras brillantes y afiladas conectadas. 2 grandes extremidades con púas sobresalían del torso de la abominación, como el aguijón de un escorpión. Las mismas 2 púas que se clavaron en las caderas de Oleg a una velocidad enfermiza, separando completamente su torso de sus piernas. Ya no sonreía. Nadie lo hacía. «Olexander, no», gritó Borya. «¡Joder! ¡Joder!». El torso de Oleg apenas había tocado el suelo del bosque cuando el monstruo cayó sobre sus brazos y piernas y se lanzó hacia nosotros mientras todos buscábamos nuestros rifles. Fue rápido, terriblemente rápido. El sargento Tukarov fue el primero en dispararle a la monstruosidad. Borya lo siguió, y yo fui el último después de usar mi rifle como muleta para levantarme y estabilizarme. Las balas rebotaron en nuestro nuevo adversario como granizo que salta de un techo galvanizado. El monstruo se abalanzó sobre el sargento, y rápidamente se dio cuenta de la inutilidad del arma que tenía en sus manos. La arrojó a un lado, y sacó un gran cuchillo de caza de su bota. Cuando el monstruo se abalanzó sobre él, se hizo a un lado y hundió el cuchillo profundamente en su cuerpo. La alimaña rugió de ira antes de lanzarse de nuevo hacia el sargento Tukarov, con su cuchillo firmemente clavado en el cuerpo de la bestia dejándolo indefenso. Las garras afiladas como cuchillas le atravesaron el estómago como si fuera mantequilla, y nuestro líder fue destripado ante nuestros ojos. Mientras se desplomaba sobre la nieve cubierta de entrañas, Borya y yo aceptamos que atacar era inútil, ya que, con tanta frecuencia, el depredador no había sido más que una presa desde que llegamos a esta tierra. «¡Los árboles! ¡Subid a los árboles!», gritó Borya. Borya corrió hacia un árbol antes de trepar rápidamente por el tronco y llegar a la supuesta seguridad de las ramas. Yo lo seguí no muy de cerca. Mi cojera me obstaculizaba más que nunca. Detrás de mí podía escuchar el crujido de la nieve mientras la bestia me acechaba. Mis instintos de supervivencia me impulsaban hacia adelante. Seguí hacia un árbol, pero era inútil. La extremidad con púas de la bestia me atravesó la columna vertebral y caí en la nieve. Me quedé allí tendido en la nieve. La sangre brotaba de mi boca pintando la superficie blanca de un rojo carmesí. Ya no podía sentir el dolor en mi pantorrilla. Ya no podía sentir mis piernas en absoluto. Todo mi cuerpo estaba dolorido aparte de mis piernas. Traté de levantarme del suelo, mis manos empujando hacia abajo a través de la nieve profunda y fuera del suelo del bosque. Pero solo podía controlar mi parte superior del cuerpo. Mis piernas cedieron debajo de mí y caí de cara hacia atrás en la nieve. Grité de ira, un rugido audible entre los árboles. Esperaba otro golpe penetrante para acabar conmigo, pero nunca llegó. En cambio, escuché los gritos de Borya cuando la bestia volvió su atención hacia él. El árbol hizo poco para protegerlo mientras el gigante cortaba el tronco con sus garras y púas. El árbol cayó al suelo cuando Borya se estrelló contra la nieve. Poco pude hacer para ayudarlo en mi estado agobiado. La bestia caminó lentamente hacia mi camarada sobre sus patas traseras. Borya luchó por ponerse de pie, pero poco importó. El monstruo le clavó una púa en el hombro y lo arrastró a través de la nieve y fuera de la vista hacia las sombras. Él me gritó que lo salvara. Le rogó a su camarada que saltara en su ayuda, pero yo no pude. Me levanté del suelo, pero cada vez que lo hacía, volvía a caer. Mis piernas me fallaron, y yo le fallé a mi camarada. Le fallamos a la madre patria. Un último intento de levantarme me llevó a caer sobre mi espalda. Yacía en el suelo mirando hacia arriba a través de un hueco entre los árboles, hacia el cielo nocturno mientras la sangre brotaba de la herida en mi cuerpo, preguntándome si sería la pérdida de sangre o el frío lo que me llevaría.
Solo esperaba que fuera rápido. Por supuesto, no sería ninguna de las dos cosas, o no estaría aquí para contar esta historia hoy. No sé cuánto tiempo estuve tumbado en la nieve mientras me desmayaba rápidamente por el dolor, pero cuando desperté estaba en un hospital finlandés. El alboroto había llamado la atención de los soldados cercanos que vinieron en mi ayuda, y aunque éramos enemigos, decidieron salvarme la vida. Fue ese momento de humanidad el que inició mi amor por este país, que finalmente me llevaría a mudarme aquí y formar una familia. Ahora me siento tan finlandés como ruso, pero una parte de mí nunca olvidará a la madre patria ni a mis camaradas caídos. Durante el tiempo que estuve en el hospital recuperándome de mis heridas, mencioné lo que nos había sucedido, que una bestia camuflada con luces brillantes que fluían de su cabeza nos había atravesado. Pero rápidamente me descartaron porque todavía estaba en estado de shock. Un soldado me mencionó que había conocido al protector de los bosques y a la mascota de Piru, conocido simplemente como el Kuoyaman. La mayoría me dijo que lo ignorara, que estaba hablando de mitos y leyendas, pero el problema con los mitos y leyendas es que tienen algo de verdad, y me encontré cara a cara con esa verdad. Algunas noches, cuando miro desde la ventana de mi dormitorio, veo luces bailando a lo lejos, y las palabras de advertencia de ese soldado me llegan a la mente. Cuidado con las luces del bosque,